Sacados de los mejores historiadores. Con Isi Nainam. Paris Librería de Rosa y BOURET. 23. Calle VISCONT. 23. 1.806. 1 NTRODUCCION. 1. Definición de la historia. La historia es la narración de los acontecimientos verdaderos. Esta definición da a entender la gravedad de los deberes del historiador. No le es permitido dramatizar los hechos en beneficio de un sistema T de una idea concebida menor que 5 establecida de antemano y sin extimen. Ante todas cosas debe transportarse a los tiempos que fueron testigos de los acontecimientos que refiere, ha de retratar los personajes con los colores que convienen y su rango y carácter, ha de juzgar con imparcialidad todas sus acciones. En una palabra, ha de reproducir lo pasado con tanta verdad y fuerza, que el lector crea asistir también a las escenas que se le representan. Por consiguiente, el historiador necesita guiarse por una prudente e ilustrada crítica que le impida ser demasiado crédulo 6 desconfiado. Debe alejar de INTRODUCCION sus narraciones todo lo fabuloso y fingido. Pero puede explotar las leyendas populares siempre que sean la sencilla expresión de las costumbres de una poca. Y debe indagar las tradiciones embellecidas o desfiguradas por la imaginación de los pueblos, porque bajo esta cubierta poética contienen una gran parte de verdad religiosa que explica su influjo. 2. Objeto de la historia. Según se ve, tiene la historia por objeto iniciar a los hombres en el conocimiento de lo pasado. Y siendo así puede decirse que es un estudio que resume todos los demás, puesto que no es extraño ni nada de lo que sucede en el mundo. La filosofía, la literatura, la teología, las ciencias matemáticas, la política, estrategia, las artes y la industria, en una palabra todos los ramos de los conocimientos humanos le pagan su tributo. Sin duda al Grina no le corresponde discutir los principios que sirven de base a todas estas ciencias, ni seguirlas detalladamente en todas sus deducciones. Pero a lo menos hace constar sus progresos, señala sus descubrimientos y da a conocer su respectivo influjo en el desarrollo general de la civilización. Fácil es, pues, conocer la mucha importancia de su objeto bajo el aspecto intelectual y científico. No es menos elevado su objeto en el orden moral. Al iniciarnos en el conocimiento de lo pasado nos INTRODUCCION revela la diferencia de los tiempos y de los hombres, fortifica nuestro juicio con la experiencia de todos los siglos, destruye nuestra por ciento dudas e incertidumbre con respecto a una multitud de puntos, haciéndonos conocer la humanidad con sus vicios y pasiones, forma nuestro corazón, le inflama de amor a la virtud con el espectáculo de las heroicas acciones que ofrece con acento agudo nuestra contemplación, y le llena de aversión al vicio, marcando con el sello de la infamia las faltas que deshonran, y enseñándonos los abismos ¿Qué conduce el vicio? Por encima de todas estas flexas humanas el hombre religioso gusta de ver la providencia de Dios dirigiendo todas las cosas con su admirable sabiduría. 3. Extensión de la historia antigua. La historia antigua en general se extiende desde la creación del mundo 9.13 años antes de Jesucristo hasta la irrupción de los bárbaros en el año 395 después de Jesucristo, y comprende 53 siglos y medio aproximadamente. Pero si prescindimos de la historia romana, aquella concluye poco más o menos con la muerte de Augusto, es decir, al principio de la era vulgar. 4. Enunciación de los diferentes estados, y sobre todo de los grandes imperios, en su orden geográfico y cronológico. Los reinos más antiguos se formaron en IV, INTRODUCCION. Las llanuras de Asia al pie de la Torre de Babel. De allí partieron los pueblos para fundar un grado en Asia, los grandes imperios de los babilonios. Asirios, indios, chinos, fenicios, judíos, troyanos, lidios, medos y persas. 2. En Mica, los reinos de los etíopes y egipcios y la República de Cartago. 3.0 En Europa, los estados de Atenas, Esparta y Tebas, el reino de Macedonia y el Imperio Romano. 5. De su respectiva importancia en la historia antigua.
Apreciando la importancia de estos diferentes estados no por su duración y extensión, sino por su influjo, pueden clasificarse de este modo. Los judíos ocupan el primer lugar, porque sus libros sagrados nos presentan la explicación providencial de todos los acontecimientos que sobrevinieron entonces, y también porque perpetuando la cadena de las tradiciones, nos dan el medio para establecer la unidad en la historia de todo aquel período. Después de ellos colocaremos a los griegos a causa de la influencia que ejercieron en la civilización antigua por las ciencias, artes y letras. En su orgullo nacional llamaban bárbaros todos los demás pueblos, y suponían que no podía haber luz alguna fuera de su país. Aunque la historia reconoce su incontestable superioridad, no puede admitir al pie de la letra unas pretensiones o exageradas. El Egipto. INTRODUCCION. V. Fue desde el principio el foco de todas las ciencias, y se ponderó tanto la sabiduría de sus sacerdotes, que los más ilustres griegos no se desdeñaron de visitarlo y copiar muchas cosas de aquel país. Habría, pues, tanta injusticia como error en clasificar todos los pueblos en dos categorías diferentes, es decir los bárbaros a un lado y los griegos al otro. Si hemos de enumerar, según su relativa importancia, los diferentes estados, hallaremos en el mundo que los griegos reputaban como bárbaro. Y grado el imperio de Caldea fundado por Nemrod. 2 grados el imperio de Asiria creado por Belo. 3 grados el imperio medo-persa establecido por Ciro sobre las ruinas del gran imperio de Asiria. 4 grados el reino de Egipto que fue el santuario de las ciencias y sirvió de vínculo entre el oriente y el occidente. 5 grados la Fenicia que por medio de su comercio acercó unas sí otras las naciones más distantes, y echó de este modo las primeras bases de esa unidad general que parece ser el término y que aspira el género humano. No hablaremos de la China, ni de la India, porque estas dos grandes naciones han permanecido siempre fuera del movimiento general, y además su historia no es elemental ni clásica. Los grandes estados que se presentan sucesivamente en la escena del mundo griego son Atenas, Esparta, Tebas y Macedonia. Atenas y Esparta echan B. INTRODUCCION. Los cimientos del poder de la Grecia, y tienen la gloria de sostener su independencia rechazando la dominador de los persas. Estas dos repúblicas se hacen enseguida la guerra. Triunfa Esparta, pero sus victorias la aniquilan y corrompen. Tebas brilla después bajo Epaminondas y Pelúpidas. Macedonia debe su grandeza a Filipo y Alejandro. Filipo somete la Grecia y Alejandro todo el oriente. La historia romana se divide naturalmente en 3 grandes partes. La primera que se extiende hasta la guerra de los samnitas. La segunda que comprende los últimos tiempos de la República, y la tercera el imperio. Desde luego Roma obedece a reyes, pero bajo la majestad se manifiestan ya las grandes divisiones de los patricios y de los plebeyos. La tiranía de Tarquino hizo odioso el poder soberano, se estableció el consulado por los patricios, y siguió la lucha entre las dos clases, pero mucho más viva y animada, prolongándose hasta la guerra de los samnitas, y hasta que fue reconocida la igualdad civil y política de los patricios y plebeyos. Entonces se forma el pueblo y empiezan sus conquistas y su historia. El segundo período que comprende la República tiene su unidad en el movimiento de conquistas, que desde la guerra de los samnitas hasta la muerte de 1 NTRODUCCION. 7. César aftade constantemente posesiones a los romanos. El genio griego principia a introducirse en Roma, lo cual tuvo lugar en tiempo de los Gracos, es decir, en el momento mismo de la decadencia de la República. Los desórdenes civiles nadan en todas partes, y al cabo de un siglo de combates, la edad latina desaparece y el antiguo pueblo de los Etegus muere en el campo de batalla. Un nuevo pueblo aparece, y el imperio reemplaza a la república. Y hemos caracterizado ya la edad griega y la edad oriental, que son las dos primeras fases por las que pasó el pueblo después del cambio de su constitución. Solo nos falta añadir una palabra acerca de la edad cristiana. Una vez asegurado el triunfo del cristianismo, Liorna ha llenado su misión providencial. Ese pueblo extraordinario va a desaparecer de la escena.
Constantino prepara la ruina y la caída de Roma trasladando a Constantinopla la capital del imperio. Los bárbaros que rodean el mundo romano afilan sus armas y se disponen a arrojarse sobre la colosal potencia que admiran, pero cuyos despojos ambicionan. Las grandes invasiones empiezan con Valente, y después de la muerte de Teodolito ya no encuentra nadie que los detenga. ALMACEN. La juventud. Historia sagrada. Creación del mundo, 4963-3307. Crió Dios el mundo en 6 días, y dijo enseguida: 1. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales, y toda la tierra. Y creó el hombre a su imagen y semejanza dándole imperio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que pueblan la tierra. Colóqueisle enseguida en un paraíso de delicias que había plantado con esta intención desde el principio. En aquel jardín eran los árboles hermosos a la vista y gratos al paladar. Dios dijo al hombre que comería de todas aquellas frutas, pero que no tocase al árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán observó fielmente la orden del Señor, mientras estuvo solo. Pero luego que Dios le dio una esposa, ésta se dejó tentar por la serpiente y sedujo después a su 4. 2. ALNIACEN de la juventud. Marido. Entonces oyó Adán de boca del Señor esta formidable sentencia. ¿Por qué has escuchado a tu mujer y comido de la fruta vedada? La tierra no producirá ya para ti más que zarzas y espinas, y ganarás el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas la tierra de donde has salido. Porque eres polvo y en polvo te has de convertir. Muerte de AREL. Expulsados Adán y Eva del paraíso terrenal, emprendieron una vida de penas y dolores. Poro tiempo después Eva, da a luz a Caín, y enseguida a Abel. El primero, envidioso de las virtudes de su hermano, le di, y muerte. Con acento agudo ocultar sus temores y remordimientos a una ciudad que construyó al oriente de Edén, y llegó a ser padre de una numerosa familia que no cesó de irritar al cielo con sus monstruosas prevaricaciones. Adán fue consolado de la P.I. Dida de Abel con el nacimiento, Seth, el cual se conservó virtuoso en medio de la general corrupción. Cuatanse 10 patriarcas, 1 cabezas de familia antes, el diluvio. Adán, Seth, Enoch, Cainan, Malaleel, Jared, y Lenoch, que fue sacado del mundo milagrosamente, Matusalén que vivió más que ningún otro, Lamec y No. La santa vida de estos patriarcas fue por mucho tiempo muy diferente de la vida corrompida que observaban los lemas hombres, y por esta razón la Sagrada Escritura llama a sus descendientes los hijos de Dios, mientras que a los hijos de Caín les llama hijos de los hombres. El diluvio. Con todo, al cabo los hijos de Dios hicieron alianza con los hijos de los hombres, y participaron de su corrupción. El Señor llegó a no encontrar más que un solo justo en la tierra, que fue Noé y su familia. Ordenó pues que construyera un arca y se encerrase en Historia sagrada. 3. Ella con su mujer, sus hijos y un par de animales de cada especie, y castigó enseguida con el diluvio el endurecimiento de los hombres. Abriéronse las cataratas del cielo por espacio de 40 días y 40 noches, y las más altas montañas quedaron sumergidas. Noé y su familia. 3307-2164. Cuando se retiraron las aguas bendijo Dios a Noé y a sus hijos diciéndoles: Creced, multiplicaos, y cubrid toda la superficie de la tierra. Os doy por alimento todo lo que se mueve y vive, así como las legumbres y hierbas de los campos. Pero el que derrame la sangre del hombre morirá. Porque el hombre es la imagen de Dios. Noé y sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet cultivaron la tierra y la poblaron. Noé se dedicó particularmente al cuidado de las vides, y habiéndose embriagado porque no conocía la fuerza del vino, Cam se burló de él. Maldíjole Noé, para castigarle, en la persona de su hijo Canaán, y por el contrario bendijo a Sem y a Jafet, designando a Sem como heredero de las bendiciones del cielo. Torre de Babel, 3307-2164.
Después de la muerte de Noé, habiéndose multiplicado considerablemente sus hijos, imaginaron construir una torre que debía elevarse hasta el cielo. Esta orgullosa idea irritó al Señor y se dijo a sí mismo: Vamos, bajemos y confundamos sus lenguas de manera que ninguno de ellos comprenda a sus vecinos. A consecuencia de este nuevo castigo, todas las familias CN7 yeron obligadas a dispersarse por toda la tierra. Jafet se extendió por el norte del Asia y por Europa. Sus hijos fueron los primeros antecesores de los gomarenses y celtas, de los alemanes, georgianos, arme. 4. ALMACEN de la juventud. Níos, escitas, medos, griegos, macedonios, romanos y tracios. Cam pobló el África y la parte occidental de Asia. Chus, uno de sus hijos, fue el padre de los etíopes. La raza de Mesraim se esparció por Egipto y hacia orillas del Mar Rojo. Por último, los sidonios, fenicios y cartagineses descendían de Canaán. De los hijos de Sem descendían los elamitas o persas, los asirios, los hebreos, los sirios, los lidios y denlas pueblos que habitaron la parte oriental de Asia. Abraham, 236, y el primer antecesor de los hebreos fue Eber, hijo de Sem. Después de la dispersión de los pueblos y cuando el error principió a corromper las primitivas tradiciones, puso Dios los ojos en Abraham, hijo de Taris y descendiente de Eber, bendijóle y le prometió que su posteridad sería tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y de este modo lo estableció como jefe del pueblo que había escogido para sí. Abraham distinguió su tribu de todas las demás por medio de la circuncisión, libertó a su sobrino Lot de la tiranía del rey Godorlaomor, emprendió largos viajes, hizo constantemente una vida campestre, acogiendo en su tienda con la más cordial hospitalidad a todos los extranjeros que encontraba. Después de haber hecho a su esclava Agar madre de Ismael, que fue más tarde padre de los árabes, tuvo otro hijo de su mujer Sara, llamado Isaac, quien heredó todos sus bienes y todas las bendiciones del cielo. 2267. Use y sus hijos. Según los deseos de su padre, Isaac se casó con Rebeca. Su siervo Eliezer fue a buscarla con este objeto entre sus parientes que vivían en la ciudad de Nacor. Tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. El primero. Historia sagrada. 5. Fue un cazador muy valiente, y el segundo se hizo pastor a imitación de sus padres. Jacob se apoderó por sorpresa del derecho de primogenitura que correspondía a Esaú, y para evitar su cólera hubo de escaparse a Mesopotamia, donde se casó con Lía y Raquel en casa de su tío Labán. Tuvo de ellas 12 hijos. Pero el mucho cariño que manifestaba a uno de ellos, el virtuoso José, introdujo la discordia en su familia. José en Egipto, 2096. José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes hernadianitas que venían de Galaad y pasaban a Egipto. Una calumnia de la mujer de Putifar su amo, fue causa de que le pusieran en la cárcel. Pero el Espíritu de Dios que estaba en él, hizo que se distinguiese muy luego entre todos los prisioneros por su sabiduría. Faraón, rey de Egipto, tuvo un sueño que ninguno de sus adivinos podía explicar. Pero José le dio a entender lo que significaba y le anunció 7 afros de escasez. Faraón le elevó enseguida a la dignidad de virrey para que tomase medidas contra el hambre que le vaticinaba. Los hermanos de José que padecieron de aquella plaga en su país, pasaron a Egipto para comprar trigo. José les reconoció, se hizo conocer de ellos, y obtuvo del rey que pudieran establecerse en los vastos campos de Gesén en donde continuaron su vida pastoril. Servidumbre de Egipto, 2076 a 1645. Los faraones que subieron después al trono olvidaron muy luego los servicios que José había prestado a la nación, e hicieron caer sobre los hijos de Jacob la más dura servidumbre. Estos desgraciados fueron destinados a construir unos edificios gigantescos, obligóseles a que pagasen la quinta parte del tributo que se exige a todo el país. Y los tira. ALMACEN de la juventud. No se ruborizaron de llevar su barberie hasta el punto de mandar que las mujeres que asistían a los partos, matasen todos los varones que naciesen de aquellos extranjeros para impedir que se multiplicasen demasiado.
Moisés y la Restadracion. Al cabo se compadeció Dios de los lamentos de su pueblo oprimido, y le envió un libertador que fue Moisés. Arrojáronle al Nilo siendo aún muy niño, 1725. Una hija del rey que había bajado a bañarse en el río, le recogió, y fue educado en la corte a donde aprendió todas las ciencias de los egipcios. Cuando vio la miseria de sus hermanos no pudo menos de compadecer inútilmente su suerte, hasta que Dios le inspiró el proyecto de trabajar por su libertad, y para llevar a cabo tan difícil empresa hizo una multitud de prodigios. Castigó al Egipto con 10 plagas sucesivas a fin de vencer la obstinación del endurecido faraón, quien negaba el permiso a los judíos para que saliesen de su país. Al llegar al Mar Rojo, mandó a las aguas que le abrieran paso. Retiráronse las aguas, y volviéronse a cerrar sus abismos para sepultar en ellos a los egipcios que con su rey a la cabeza marchaban en persecución de los judíos, 1645. Desierto y la ley, 1645 a 1605. Cuando el pueblo de Israel recobró de este modo su independencia, Moisés le retuvo por algún tiempo en el desierto, antes de conducirle a Palestina, que era la tierra de Protnición, para despojarle de las costumbres degradantes que le había adquirido en el tiempo de su servidumbre. Recibió la ley de manos de Dios en la cumbre del monte Sinaí entre truenos y relámpagos, y promulgóla enseguida a presencia de todo su pueblo. Dedictice sobre todo a salida de Egipto. Historia sagrada. 7. Inspirarle el desprecio de todos los cultos extraños, y recibió la misión de manifestarle por medio de reiterados milagros el poder infinito del Dios a quien debía adorar. Pero aquel pueblo obstinado y grosero no sabía corresponder a todos los beneficios del Señor sino con murmullos y azonadas. Hasta el mismo Moisés dejó un día de tener fe y valor, y en castigo no le permitió Dios entrar en la tierra de promisión. Josué 1605 a 1580. Después de la muerte de Moisés se puso Josué a la cabeza de los israelitas, atravesó milagrosamente el Jordán, hizo que se desplomasen las murallas de Jericó al sonido de las trompetas sagradas, y sometió el país de Canaán. Repartiéronse las tribus el territorio que habían conquistado, y cada una fue gobernada por sus primados 6 ancianos, a lo cual se llamó el gobierno de los jueces. Próximo ya a la muerte llamó Josué a todos los ancianos y magistrados de Israel, y les recomendó que observasen fielmente la ley de Moisés, pero no todos escucharon tan prudente consejo, y muchas tribus merecieron por sus prevaricaciones ser abandonadas de Dios y entregadas a las naciones infieles. Gobierno de IMS Jueces, 15.804.096. Por fortuna el Señor les envió de tiempo en tiempo algunos hombres justos y animosos que les sacaron de la esclavitud. Otoniel les libertó de la tiranía de Cusán, rey de Mesopotamia. El valiente Aode rompió el yugo que Eglón, rey de los moabitas, habla impuesto a las tribus de Efraín y de Benjamín. Samgar venció a los filisteos que oprimían a Dan, Judá y Simeón. Y Sisara, general de Javín, rey de Azor, fue muerto por la valerosa Jael, cuya gloria cantó con tanto entusiasmo la profetisa Débora. Los jueces más nobles que hubo después fueron Gedeón, Almacen de la juventud, Jefté y Sansón. Gedeón fue suscitado por Dios para libertar a los israelitas de la esclavitud de los madianitas. Jefté se hizo célebre después de sus victorias por el sacrificio de su hija, y Sansón hizo temblar a los filisteos por su fuerza prodigiosa. Establecimiento de la dignidad real, 4091. Uno último juez fue Samuel, quien quiso hacer hereditario este cargo en su familia. Pero descontento el pueblo de la administración de Jodl y Abia sus hijos, pidió a Rey a ejemplo de las demás ilaciones. Samuel combatió vivamente sus deseos, y se esforzó en alejarle de su intento pintándole bajo los más enérgicos colores la tiranía y despotismo de los reyes que abusan del poder. Pero habiendo persistido el pueblo en sus intentos, el profeta cedió a su obstinada voluntad, y ungió a Saúl de la tribu de Benjamín. Saúl, 1096 a 1056. Fue un gigante de una fuerza colosal.
Consolidó su trono con una victoria contra los amonitas, y los ejércitos a una severa disciplina, obtuvo grandes victorias contra los filisteos y llevó sus conquistas hasta el Éufrates. No obstante, su poder no era absoluto. Con arreglo a la constitución que juró a la faz de toda la nación, no debía obrar sino por las órdenes del Señor, y el sumo sacerdote era quien debía manifestárselas. Quiso librarse de esta dependencia apoderándose del sacerdocio, y con este objeto ofreció un sacrificio a Galgala. Esta odiosa usurpación hizo que Dios le desechase, y Samuel recibió el encargo de ungir en su lugar al pastor David, 1063. David, 1056 a 1016. David se mostró digno del cetro por el valor que desplegó en diversos encuentros. En una Ume. Dica MW1 FID 1111-11941 y LUJ. Augmemulme. 14, 71.111.111.140. 11.111 Eleilik, Maudiukainel Dilemkei. David delante de Saúl. Historia sagrada. 9. Guerra contra los filisteos derribó al gigante Goliat, y esto le valió ser admitido en la corte de Saúl. Se unió con la más íntima amistad a Jonatas, hijo de aquel príncipe, y obtuvo la mano de Micho, su hija, por haber matado 200 filisteos. Pero sus brillantes hazañas no hicieron más que excitar la envidia de Saúl, quien se puso a perseguirle de desierto en desierto. Tan injusta persecución digna conocer el valor y generosidad de David, y cuando Saúl sucumbió con Jonatas y sus 2 hijos en las colinas de Gelboé, los hombres de Judá le reconocieron por rey. Los otros se unieron a Isboset, hijo de Saúl. Pero después de 7 años de resistencia, Isboset fue asesinado. 6 Israel aclamó unánimemente al rey David, 1049. Este príncipe fue el rey más grande de Israel. En el transcurso de su reinado, que duró cerca de 40 años, sometió la Siria y la Idumea, y extendió su reino desde el Éufrates hasta el Mediterráneo, y desde la Fenicia hasta el Golfo de Arabia. Trabajó al mismo tiempo en la prosperidad interior de su nación, la administró sabiamente, dio un esplendor al culto, y consiguió que todos sus vasallos vivieran tranquilos y felices. Concibió el proyecto de erigir un magnífico templo al verdadero Dios. Pero el Señor, en castigo de sus culpas, le hizo anunciar por su profeta que esta honra se hallaba reservada para su sucesor. Así es que no pudo hacer más que reunir los materiales para edificarlo. Salomón, 1016 a 976. El sucesor de David fue su hijo Salomón, cuyo reinado fue enteramente pacífico. En su tiempo llegó la Judea al más alto grado de prosperidad. Salomón aventajaba en poder y sabiduría a todos los príncipes orientales. Escribió disertaciones sobre 10. ALMACEN de la juventud. Todas las cosas naturales, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, compuso 3.000 parábolas y más de 5.000 cánticos, y se rodeó de un lujo y magnificencia que admiraron a todos sus contemporáneos. Sus books fueron al país de Ofir en las Indias a buscar oro, plata, pavos reales y marfil, hizo de Jerusalén un centro del más activo y floreciente comercio. Pero lo más maravilloso de su reinado fue el templo que edificó. Sus inmensos edificios estaban enteramente cubiertos de oro y plata, y para hacer la dedicación se mataron 22.000 bueyes y 100.000 carneros. Su excesiva opulencia perdió a aquel príncipe, cuya reputación se había extendido por toda la tierra, y su orgullo le cegó hasta tal punto, que se precipitó en los más vergonzosos y viles excesos. Cisma de las 10 tribus, 970. Su pueblo padeció mucho, pero no se alborotó hasta después de su muerte. Como si uno hijo Boboam parecía dispuesto a seguir las mismas trazas, los ancianos de las provincias le pidieron que disminuyera las contribuciones que les arruinaban. Y que no imitase la severidad de su padre. En vez de condescender a sus deseos, les trató Roboam con altanería y arrogancia, lo cual disgustó mucho a las 10 tribus. Eligieron estas por rey a Jeroboam, y el hijo de Salomón no conservó su imperio más que sobre las tribus de Judá y de Benjamín.
El reino de Israel no fue gobernado sino por príncipes impíos, que hicieron de la religión un negocio político. Y con su ejemplo y decretos favorecieron el culto de los falsos dioses. Elías, Eliseo y otros grandes profetas les reconvinieron enérgicamente por todas sus prevaricaciones. Pero cerraron los oídos a todas sus Historia SAG 2 Adá. 2. Vertencias. Llegaron de tal modo a llamar sobre sus cabezas los vengadores rayos de la cólera divina, que la mayor parte de sus familias fueron exterminadas en castigo de sus maldades. Así perecieron las razas de Jeroboana, Achab y Jeltú. Jeroboam. Desde el principio de su reinado se manifestó enemigo de la verdadera religión. Prohibid, por política, a sus vasallos que fueran a Jerusalén a ofrecer sus adoraciones al Señor, y permitió que todos los cultos extraños se introdujeran en su reino. Dios le castigó personalmente humillándole con su derrota por Abias, rey de Judá. Pero su hijo Nadab llevó todavía más adelante su impiedad, y por ello fue exterminado con todos sus descendientes. 97. Menos 953. El trono fue ocupado por alaventureros y soldados que agravaron los males del pueblo y aumentaron su corrupción, hasta el advenimiento de Anarí, quien fundó Tisamaria y tuvo por hijo a Achab. 9:3-918. Este último se casó con la impía Jezabel, hija del rey de Sidón, y siguió en todos los consejos de su impía y cruel mujer. Abandonó enteramente la religión de sus padres, estableció el culto de Baal, que tomó de los fenicios, y consagró 400 sacerdotes para el servicio de aquella falsa divinidad. Después de su apostasía joyó todos los derechos y se apoderó de la viña de su vecino Nabot, para aumentar su propiedad. Imitóle su hijo Ochosias, y sus injusticias fueron castigadas en la persona de Joram y de otros 70 príncipes de la familia de Achab degollados por Jehú. 883. Al 11 Ab y su posteridad. Gunos. JF. IIU y sus descendientes. 883-770. Jehú proscribí. 12. ALMACEN de la juventud. El culto de Baal, mas no por eso restableció los altares del verdadero Dios. Sus descendientes no se manifestaron más religiosos que él. Pero sin embargo uno de ellos devolvió su antigua gloria al reino de Israel. Después de los reveses de Jehú y de Josías su sucesor, Jeroboam tuvo un reinado brillante. Sus victorias restablecieron las fronteras de sus estados en sus antiguos límites. Pero después de su muerte hubo grandes desórdenes en Israel hasta la muerte de Zacarías, último descendiente de Jehú. 770. DESTRUCCION del reino. 721. Desde aquella época hasta la destrucción del reino por Salmanasar. 770-721, es decir, durante medio siglo, la más deplorable anarquía apresuró la venida de aquel pueblo. Innumerables intrigantes se disputaron el poder supremo con las armas en la mano, y los escalones del trono, manchados con el asesinato y las usurpaciones, hicieron prever al desgraciado pueblo su próxima ruina. Judá. El trono de Judá fue ocupado también por una multitud de malos príncipes. Pero como allí se hallaba el templo de Jehová y el verdadero sacerdocio, el error no se propagó tan fácilmente entre el pueblo, y hubo algunos príncipes que fueron modelos de justicia y de piedad. Los nombres de Josafat, Josas y Ezequías nos dejaron recuerdos sumamente preciosos. Josafat. Roboam permitió que el culto de los ídolos se introdujese en Judá, y de esta falta fue castigado por Sesac, rey de Egipto, quien saqueó a Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo. Abia su sucesor imitó sus extravios. Pero cuando Asa subió al trono, derribó los ídolos, prohibió todo culto extrafío, y quedó 2 Morla sagrada. 13. Victorioso de sus enemigos. Josafat siguió su buen ejemplo, reanimó la devoción de sus vasallos al verdadero Dios, y triunfó de sus enemigos los moabitas, amonitas y edomitas. Pero su alianza con los reyes de Israel fue funesta para su familia. Joas, 877-837. Joram su hijo se casó con Atalía, hermana de Jezabel, y aquella pérfida mujer
Le subyugó enteramente, empleó su ascendiente sobre él para introducir en Judá el culto que ya mancillaba a Israel, 883, y cometió al mismo tiempo la infamia de hacer exterminar toda la familia real, para abrirse el camino del trono. Pero el tierno infante, Loas, que se libró milagrosamente de aquella carnicería, fue educado por los levitas, y el sumo sacerdote Joiada le colocó en el trono de sus mayores, después de derrocar a la odiosa y aborrecible usurpadora, 877. El joven príncipe, lleno de celo por la religión, se dedicó a reparar las ruinas del templo del Señor y a hacer que floreciesen en torno suyo las más puras virtudes. Desgraciadamente careció de perseverancia. Tilda el fin de su reinado se dejó arrastrar al mal, y pereció degollado por sus oficiales. Reinó 40 años y vivió 46, 877 a 837. EZEQ 1 AS 7, 6, 697. Sus inmediatos sucesores Amasías y Osías, fueron unos príncipes impíos, y por espacio de más de un siglo no hubo sino malos reyes en el trono de Judá, 837 a 79. 6. Sin embargo, permitió Dios que el más culpable de todos, el impío, Achaz tuviese por hijo a Ezequías, el cual se hizo tan célebre por su sabiduría y santidad, Corno su padre lo había sido por su impiedad y vicios. Este piadoso monarca empleó los primeros años de su reinado en destruir la idolatría y restablecer el verdadero culto. En su tiempo florecieron Isaías, Almacen de la juventud, Oseas y Amós, quienes sostuvieron su ánimo cuando Sennacherib, rey de Asiria, asaltó a Jerusalén. La espada del ángel exterminador le libertó de aquella multitud de infieles, y murió glorioso y contento después haber reparado los males que la guerra había causado a su pueblo. Legó la corona a su hijo Manases, cuya impiedad debía preparar la ruina de Judá, anunciada diariamente por los profetas del Señor. Manasas, 697 a 64. Igual a cuando el reino de Israel fue destruido por los asirios, el piadoso rey Ezequías ocupaba el trono de Jerusalén. Sucedió su hijo Manases, quien estuvo muy lejos de imitar sus virtudes. Este impío príncipe renovó todas las abominaciones de los pueblos, exterminadas por el Señor. Erigió altares a Baal y Astartea, y siguiendo el ejemplo de Achab, tributó sus homenajes con acento agudo las constelaciones celestes. Judá y Jerusalén siguieron la senda que él les marcó, y despreciaron los avisos de los profetas. Entonces les dijo el Señor que les iba a abandonar al furor de sus enemigos y aniquilarles bajo el peso de su venganza. Tan terribles amenazas solo sirvieron para irritar a Manases, quien comenzó a perseguir a todos los verdaderos fieles y a derramar la sangre de cuantos se negaron a adherirse a sus impiedades. Vius venir entonces el ejército del rey de Nínive, que por aquella época era todavía dueño de Babilonia, y hubo en Jerusalén un terror pánico. El rey Manases fue llevado cautivo y experimentó las más amargas humillaciones, 673. Mientras lloraba sus faltas en Babilonia a orillas del Éufrates, Nabucodonosor envió de nuevo su general Holofernes con un inmenso ejército para destruir el reino de Judá y todos los estados que no habían aún doblado. Historia sagrada. 15. La cerviz a su dominación. Temblaban los judíos como las hojas agitadas por el soplo de la tempestad. Mas el valor sobrenatural de Judith les libertó, matando por su mano al general asirio en el sitio de Betulia. Algún tiempo después las lágrimas de Manasés tocaron también el corazón de Dios. Perdonóle sus culpas, e hizo que volviera libre en medio de sus vasallos. En él resto del reinado de Manasés no se vieron más que obras de justicia y sabiduría. Restableció los altares del verdadero Dios, reanimó la piedad y la fe en su reino, y trabajó durante la paz en circundar a Jerusalén de murallas, así como todas las demás grandes ciudades que le pertenecían. Murió después de haber reinado por espacio de 55 años. Amor. 642 a 640. El hijo de Manasés, Amón, fue impío como lo había sido su padre. Pero Dios no le dio tiempo para que le imitara en su penitencia. Después de menos de 2 años
de reinado, y cuando aún se hallaba en la flor de su edad, fue víctima de una conspiración. Josias 640 a 609. El pueblo le lió por sucesor a su hijo Josías, que era todavía muy niño. Durante su menor edad continuaron los desórdenes del reinado anterior, y la corrupción y la idolatría desolaron el país. Pero así que llegó a los 16 años buscó al Dios de David, y principió a purificar a Jerusalén del culto de los ídolos. Diole Dios el profeta Jeremías para que le ayudara en su misión. Los ídolos, los bosques sagrados y hasta los menores vestigios del culto de los falsos dioses, fueron destruidos por el celo del monarca, quien seguía los consejos del hombre enviado por Dios. Murió desgraciadamente en las llanuras de Magedo a donde combatió contra los ejércitos de Necao, rey de Egipto, quien que It 11-1 ACEN de la Juventud. Na atravesar su territorio. Para atacar al imperio de cautividad de BA 1311. 0 NIA 606. Su muerte fue el preludio de los males que iban a caer sobre Jerusalén. Para suceder en el trono al piadoso rey Josías, fue elegido su hijo Selum, que también se llamó Joachas. Este príncipe quiso vengar la muerte de su padre atacando a Meagrado. Pero fue derrotado y le llevaron cautivo a Egipto, donde murió según la predicción del profeta Jeremías. Su reinado no duró más que 3 meses. Eliasimo Joaquín, su hermano, subió al trono, 609. Pero en vez de escuchar los avisos de los profetas del Señor, oídos a los consejos de los impíos y participó de sus extravíos. Su obstinación puso el colmo a cólera del Altísimo, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue enviado para castigarle. A Poders de Jerusalén y se llevó cautivos muchos de sus habitantes. Brillaban entre ellos el profeta Daniel y sus compañeros que tan distinguida misión desempeñaron para con las naciones extranjeras. Entonces principiaron los 70 años de cautividad profetizados por Jeremías, 606. Segunda. EXPEDICIONDF. NADUCODONOS 011. 606. Jerusalén se sostuvo todavía a pesar de la caída de Joaquín. La paciencia misericordiosa del Señor esperaba siempre que llegase la hora de su conversión. Sus profetas Baruch y Jeremías redoblaron sus instancias a Joaquín para que se convirtiese. Pero despreció sus palabras, desgarró sus escritos y llegó a decretar su muerte. Desde entonces le abandonó Dios a un estado tal de demencia y desvarío, que se rebeló contra el rey de Babilonia, negándole el tributo que le había prometido. El rey de Babilonia encargó a sus gobernadores de las provincias de Siria. Historia sagrada. 17. Que le hicieran expiar su infidelidad. Por espacio de 3 meses tuvo su reino que sufrir las incursiones de los amonitas, moabitas, sirios y árabes, hasta que por último Jerusalén fue atacada por los enemigos, y Joaquín pereció en una salida que hizo contra ellos, 598. Su cuerpo quedó en el campo de batalla, sin sepultura y expuesto a toda clase de insultos y ultrajes, según lo había pronosticado Jeremías. Jeconías su hijo no fue más prudente ni feliz que él. Jeremías clamó contra él, y el sitio de Jerusalén continuó bajo las órdenes de los generales de Nabucodonosor. Aquel gran rey se presentó luego en persona para dirigirlo, y se apoderó por segunda vez de la ciudad santa. 1.1 Evose todos los tesoros del templo y del palacio, y un gran número de cautivos, entre los cuales se distinguían el mismo Jeconías, su madre, mujeres y oficiales. Acompañóles el profeta Ezequiel, así como Daniel había seguido a los primeros cautivos, y de este modo el espíritu profético permaneció con el pueblo de Dios siempre que el vencedor le llevó delante de sí. Tercera EXPEDICION. Ruina de Jerusalén, 587. En aquel momento manifestó Dios de nuevo a los judíos lo muy sensible que le era tener que castigarles. En vez de consumar su ruina, inspiró a Nabucodonosor, por última vez, una idea de conmiseración, y el reino de Judá no quedó enteramente destruido. El ilustre conquistador le dio un nuevo rey en la persona de Sedecías, tío de Jeconías.
Pero el endurecimiento de la nación era tan espantoso, que todos los pasados reveses no bastaron para abrir los ojos a aquel desgraciado príncipe. En vano levantaron la voz Jeremías y Ezequiel para recordarle el culto de sus padres, pues prefirió dar crédito a los falsos profetas que lisonjeaban sus pasiones, y no a las ALMACEN de la juventud, bras de los hombres de Dios que le predicaban el arrepentimiento y la penitencia. Al cabo no hubo remedio para Judá ni su templo. Sabiendo Nabucodonosor que los judíos se habían coligado en contra suya con los aminonitas, moabitas, tirios y sidonios, se precipitó sobre Jerusalén con la rapidez del rayo, y la arruinó completamente. Quemó el templo y todos los edificios públicos, saqueó todo cuanto se presentó a su vista, hizo esclavos a los judíos que se salvaron del degüello, y convirtió en un vasto desierto aquel reino tan glorioso y opulento en otro tiempo. Entonces fue cuando Jeremías, sentado sobre las humeantes ruinas de su asolada patria, prorrumpió en sus inmortales lamentaciones. La historia sagrada nos cuenta que este santo profeta fue arrastrado a Egipto por algunos judíos. Pero no nos dice cuál fue el género de su muerte. Créese que fue apedreado en Tafné por los mismos judíos a causa de que condenaba constantemente sus desórdenes tanto por medio de sus discursos, como por la santidad de su vida. La idolatría confundida FN Babilonia por los judíos. Cuando Nabucodonosor regresó a Babilonia después de sus grandes conquistas en Egipto y Palestina, con los despojos que había recogido en todas las guerras hizo fabricar una estatua de oro en honor de Baal, y mandó que todos sus vasallos la adorasen. 3 jóvenes hebreos llamados Ananias, Misael y Azarias se negaron a ello, y el príncipe irritado les mandó arrojar en un horno ardiendo. Víoseles rodeados de llamas que no les hacían mal alguno, y se les oyó cantar un himno en honra y gloria de Dios Todopoderoso que les protegia. Este prodigio admiró de tal manera a Nabucodonosor, que prohibió para siempre a sus vasallos el ultrajar al Dios de los judíos. Festin de Baltasar. Historia Sagrada. 19. Otros muchos milagros asombraron también a los asirios, y les probaron que la verdad no se encontraba sino entre los hijos de Judá. El profeta Daniel se granjeó la confianza del rey, explicándole sus sueños, como en otro tiempo lo hizo José en la corte de Faraón. Confundió con su ciencia a todos los magos 6 sabios de la Asiria, y obtuvo las primeras dignidades del imperio. En tiempo de Evilmerodac, hijo del gran Nabucodonosor, empleó su crédito para desenmascarar la impostura de los sacerdotes de Baal, hacerles exterminar y quemar su falsa divinidad. Poco después sus enemigos le hicieron sospechoso para con el mismo príncipe, y le hicieron arrojar al lago de los leones. Pero su milagrosa conservación y libertad llenaron Evilmerodac de veneración hacia él y de temor al Dios a quien servía. Influjo de los judíos en todo Oriente. Estos acontecimientos dieron tanta gloria al pueblo judío, que su cautividad puede considerarse como la más bella época de su existencia. Porque entonces se vid lo que jamás ha vuelto a suceder en tanto grado, es decir, los vencedores dominados por los vencidos. En nombre de mis hermanos cautivos, Daniel dirige realmente todos los negocios de Asiria. Hacía prevalecer su culto y creencia sobre las de todas las demás naciones, y eclipsaba con sus luces a los sacerdotes y sabios de todo el Oriente. Iluminado por el Espíritu de Dios acerca de los acontecimientos futuros, no solo goberné los imperios sino que trazó su suerte. Y así cuando el imperio de Asiria se acercaba a su ruina, explicó al impío Baltasar la sentencia que una mano misteriosa e invisible acababa de grabar en la pared. Durante la dominación de los persas gozó del mismo crédito y poder. Darío el Medo, tío de Ciro, le conservé. ALMACEN de la Waventid. A la cabeza del imperio, arregló su administración según sus consejos, se convirtió a su voz, y publicó un edicto por el cual mandaba a todos sus vasallos que adorasen al Dios de Daniel como al único Dios vivo y verdadero. Semejantes decretos dieron un terrible golpe a las supersticiones idolátricas, e incitaron los espíritus a seguir una nueva senda. Por eso vemos que las inteligencias se agitaban por todas partes y se esforzaban en volver a la verdad.
Las luces difundidas con los judíos por todo el Oriente minaban el mundo entero, y desde aquella época principió a haber en todas las grandes naciones profundas revoluciones religiosas e intelectuales. Lao Tzu y Confucio hicieron grandes variaciones en China, y la tradición nos dice que tomaron sus ideas de reforma en el seno de Babilonia, cuando los judíos se hallaban allí. Trascise. En la India la gran lucha entre el budismo y el brahmanismo. Apareció en Caldea Zoroastres, quien copió en mucha parte los libros de Moisés. Y abridronse en Grecia las escuelas de Pitágoras y de Thales, quienes no trajeron a Europa más que las inspiraciones que tomaron del Asia. Cuto y la RESTAURAC-ION, 536. El pueblo extraordinario que era el principio de aquel movimiento universal, marcó por medio de sus profetas el momento de su libertad. Llegada la hora abrió Daniel el libro sagrado en presencia de Giro, le manifestó que se habían cumplido los tiempos. Y entonces aquel digno monarca cuyo bello retrato nos ha trazado la escritura, se apresuró a someterse a su voluntad. Permitió pues a los judíos que volvieran a su país para reedificar el templo y los muros de su ciudad, y hasta les devolvió los vasos sagrados de oro y plata de que los reyes de Asiria les habían despojado en los últimos desastres. Historia Sagrada. 91. Zorobabel, 536. No todos los judíos se aprovecharon de su libertad. Los que se hallaban establecidos en el oriente y poseían allí grandes propiedades, prefirieron el fértil país de Mesopotamia a los devastados arenales de su país. Después del edicto de Ciro solo se hallaron 40.000 personas pertenecientes a las tribus de Benjamín, Judá y Leví que consintieron en regresar a Palestina bajo las órdenes de Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. Cuando después de su llegada quisieron reedificar Jerusalén, fueron molestados por los cutinces, medos y persas que Salmanasar transportó a Samaria, y que no habiéndose mezclado con los indígenas habían formado el nuevo pueblo samaritano. Estos samaritanos edificaron un templo particular sobre el monte Garizim, y por envidia nacional trataron de impedir la reedificación del de Jerusalén. REDIFICACION del templo, 520. A fuerza de intrigas y de instancias a los reyes de Persia, obtuvieron de Cambises y de Esmerdis, sucesores de Ciro, unos edictos que prohibían levantar de nuevo aquel admirable monumento que fue la maravilla de todo el Oriente. Pero en tiempo de Darío, hijo de Istaspe, los judíos fueron más felices. Recordaron al gran rey el decreto de Ciro, y sus derechos fueron probados y reconocidos, 520. Los profetas Ageo y Zacarías animaron a los ancianos y al pueblo, emprendiéronse los trabajos con la mayor actividad, y al cabo de 4 años se terminó la nueva morada del Dios de Sión, 516. Hízose la dedicación con la mayor pompa y solemnidad. Pero aquel templo estaba muy lejos de igualar en riqueza y magnificencia al de Salomón. Los ancianos lloraban al ver una diferencia tan notable. Pero Ageo les sonsoló anunciándoles que 22. Alma CEN de la juventud. Sería más glorioso que él. Primero, porque recibiría la visita del Mesías, salvación de Israel. Escenas, 478. Los hebreos que permanecieron en Oriente continuaban gozando de los mayores favores. En tiempo de Artajerjes, llamado Mano Larga, Esther, elevada al primer rango entre sus mujeres, se sirvió de su poder sobre el corazón del monarca para obtener de aquel príncipe un nuevo edicto autorizando a los judíos para que volviesen a Judea con sus sacerdotes y levitas. Esdras, descendiente de Aarón, se puso a la cabeza de todos los que quisieron seguirle, y fue a Jerusalén para reorganizar el gobierno de los hebreos. Era muy instruido y respetado, y se sirvió de la confianza que le manifestaban para restablecer en toda su pureza la ley de Moisés. Regularizó el culto según las antiguas costumbres, prohibió a los judíos que se unieran con mujeres extranjeras, y redactó el canon de las Sagradas Escrituras. Nehemías, 445. Por aquel tiempo los judíos que se hallaban aún dispersos en los estados de Artajerjes corrieron un gran peligro. Uno de ellos, llamado Marcloqueo, se negó a tributar al rey los homenajes de adoración, porque su conciencia y religión se lo prohibían.
El orgulloso Amán obtuvo un edicto general por el cual se prescribía la muerte de todos los judíos del imperio en un día señalado. Pero el favor de Esther salvó a toda la nación, y el castigo que Amán preparaba para Mardoqueo y todos sus conciudadanos recayó sobre él. Fue ahorcado en el mismo patíbulo que había levantado para el humilde siervo de Dios, y todos los judíos quedaron libres del peligro que les amenazaba. Neernias que se contaba en aquel número y que Historia Sagrada. 93. Tenecia, además a la servidumbre de Artajerjes, recibió de su amo el gobierno de la Judea con derecho para levantar de nuevo las puertas de Jerusalén y modificar sus murallas. Lleno de celo por la gloria de su patria, aquel hombre de fe se trasladó al momento a Judea, visitó la ciudad santa, y mandó que se reedificasen inmediatamente sus murallas. Los enemigos de los judíos trataron de estorbar la empresa, inquietando sin cesar a los trabajadores. Pero estos no se dejaron arredrar por ninguna dificultad. Tenían con una mano la llana y la espada con la otra. Acabóse la obra en poco tiempo, y Nehemías fundó una fiesta de acción de gracias para solemnizar la memoria de tan fausto acontecimiento. Prosperidad de Jerusalén, 445 a 332. Entonces Malaquías, que fue el último de los profetas, cerró la marcha de aquellos extraordinarios mensajeros que Dios había enviado al mundo para anunciarle la llegada de su Hijo. Desde aquel momento hubo un gran silencio en la historia del pueblo santo. Los judíos, dice Bossuet, no necesitaban ya de apariciones, ni de profecías manifiestas, ni de aquellos inauditos prodigios que Dios hacía con tanta frecuencia para proporcionarles su salvación. Habíales causado demasiado mal el haber desechado el Dios de sus padres. Acordábanse siempre de Nabucodonosor y de su ruina, y no tenían ya la menor inclinación a creer a los falsos profetas ni a darse a la idolatría. Mientras duró el imperio de los persas, vivieron según sus leyes mediante un corto tributo que pagaban a sus soberanos. Reinaba la abundancia en las ciudades y en los campos, y el pueblo descansaba y disfrutaba de todas las ventajas de la paz. Alejandro en Jerusalén, 332. La felicidad que en ALMACEN de la juventud encontraban en su nuevo estado les llenó de reconocimiento para con los reyes de Persia, y cuando Alejandro el Grande, que sitiaba a Tiro, envió al pedir algunos subsidios al sumo sacerdote, los judíos se los negaron alegando el juramento de fidelidad que habían prestado a Darío. Irritado el conquistador, amenazó a Jerusalén con su venganza. Pero así que el sumo sacerdote Yadovid, que se adelantaba contra la ciudad santa, hizo cubrir de flores todas las calles, le abrió las puertas, y revestido de sus ornamentos pontificales y seguido de todo su pueblo, salió a recibir al rey. Presentóle el libro de las profecías de Daniel, y le mostró la relación de sus victorias hecha de antemano por aquel profeta. Admirado Alejandro, manifestó su respeto y veneración al sumo sacerdote, dejó a los habitantes de Jerusalén en libertad de vivir según su ley, y hasta les eximid del tributo el año Street 4 y moti sabático, porque según la ley en aquel año debían dejar descansar sus tierras. La ciudad santa volvió a quedar tranquila después de la marcha del conquistador, y continuó esperando al que debía rescatarla. La JITDE bajo LTDOMINACION de los reyes de Egipto, 323.203. Después de la muerte de Alejandro, tocó la Judea a Laomedonte, que era uno de sus generales. Ptolomeo y Sotero no tardó mucho en conquistarla, así como la Fenicia y la Palestina. Tomó a Jerusalén en un sábado, y se llevó consigo a Egipto cerca de 100.000 cautivos. La dulzura con que les trataba decidida a una multitud de judíos a fijarse en aquellas mismas regiones, y muy luego se extendieron sus colonias por el mediodía hasta Etiopía, y por el norte en toda la Cirenaica. Ptolomeo perdió después su conquista en la lucha que tuvo con Antígono, que era el más temible de sus Fistoria sagrada rivales. Pero la recuperó 10 años después, así que triunfó de sus enemigos en Ipsus, 301. Desde aquella época permaneció la Judea sometida al Egipto por espacio de cerca de un siglo, 301 a 203. Durante aquel tiempo fue administrada por los sumos sacerdotes en Unión del Sanedrín. El más notable de todos fue Simón.
quien hermoseó a Jerusalén con una multitud de monumentos, añadió al canon de los libros sagrados los libros de Esdras, de Nehemías y de los Paralipomenos, y por sus virtudes mereció el epíteto de justo, 292 a 284. Sucedió su hijo el avaro e imprudente Onias y, quien puso en peligro a toda la nación, rehusando a Ptolomeo III el tributo anual que debía pagársele. La sumisión del pueblo apaciguó la cólera del príncipe, y el país no fue víctima de las faltas del que lo gobernaba. Onias sí falleció en 218. Después de su muerte, las extravagancias e impiedad de los reyes de Egipto hicieron que los judíos se separasen insensiblemente de su obediencia. Y con motivo de las expediciones de Antíoco el Grande contra aquellos insensatos monarcas, tuvieron la dicha de sacudir su yugo. La Judea bajo la dominación de los reyes de Siria. 203 a 167. Pusiéronse voluntariamente al servicio de dicho príncipe y le ayudaron a rechazar las tropas egipcias que bajo las órdenes de Escopas habían ocupado el territorio y ciudadela de Jerusalén, 198. En recompensa de este servicio les devolvió Antíoco sus privilegios, declaró libres a todos los judíos que se hallaban en sus estados.